Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Una vez más estamos aquí para enfrentar un reto. Esta vez el reto va a ser sacar este patrón. Esto es una foto y nos vamos a ir guiando por esta foto para sacar este patrón tan bonito. Vamos a hacer un círculo para que sepamos y tengamos una idea de lo que vamos a hacer. Esto serviría también de base para una mochila, pero no vamos a hacer en esta ocasión una mochila. Vamos a hacer una cartera que habréis visto o oído de las carteras media luna. Para que no hagamos una idea, digamos que vamos a hacer algo así, con una cremallera aquí que nos sirva de carterita. Para eso tenemos que tejer un círculo. Tenemos que tejer lo que podría ser también la base de una mochila. Lo único que luego no vamos a tejer el cuerpo, lo vamos a dejar en el círculo doblado por la mitad, con su forrito y una cremallera, nos quedaría algo así. Bueno, pues para eso tenemos que empezar tejiendo un círculo. Ya anteriormente, en otro tutorial, ya os expliqué, digamos, la base de lo que son los aumentos, cómo van, pero lo vamos a repetir para refrescar la memoria, para tenerlo claro. Nosotros comenzamos con un anillo mágico en el centro, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo aumentos. La cantidad de aumentos siempre son las mismas. Son 8 aumentos que vamos a ir haciendo en cada vuelta. ¿Qué ocurre? Que en cada vuelta van a estar más distanciados esos aumentos. Porque en un círculo, para que nos salga círculo, cada vuelta, cada una de las vueltas debe ser mayor, debe ser más amplia. Pero los aumentos van a ser siempre la misma cantidad. Más distanciados. Cada vez que hagamos una vuelta, la distancia será mayor. Este dibujito se nos complica un poquito porque aparte de ir haciendo los aumentos, vamos a ir cambiando de color. Es decir, tenemos que tener en cuenta el cambio de color más los aumentos, que no se nos quede ningún aumento porque entonces la base no quedaría plana, sino que empezaría a encogerse, a encocarse. Y entonces esto es un reto. Pero viéndolo así, el dibujo en general, uno dice, uff, madre mía, esto es muy complicado. Y bueno, puede ser complicado, pero lo vamos a simplificar. Lo que pasa es que es bueno saber dónde empezamos, cuál es nuestra meta y ir un paso a cada vez hasta llegar al final. Si vemos este dibujo está dividido en 8 partes, es decir, cada uno de estos dibujitos, o cada una de estas cenefitas de aquí, o ejes del círculo, nos están dividiendo el dibujo en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nosotros vamos a hacer un segmento. Vamos a ver si lo podemos poner de forma que lo entendamos y que podamos verlo bien. Por ejemplo, este aquí, si nosotros cogemos esto aquí y
vamos a poner algo que nos limite el otro dibujito. Por ejemplo, este. A ver cómo lo hacemos. Yo quiero hacerlo fácil. Quiero hacer que lo comprendamos. Porque si comprendemos lo que estamos haciendo, nos va a quedar más fácil. Si nosotros esto lo simplificamos de esta manera, ya queda un poquito más fácil, ¿no? Queda un poquito más comprensible, queda un poquito más asequible. Esto es lo que vamos a estar haciendo y lo vamos a estar repitiendo. Entonces, cuando nosotros solo vemos esto, ya podemos decir, bueno, eso queda un poquito más fácil, más comprensible, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos esto a simplificar y vamos a ir haciendo un segmento a cada vez. Vamos a hacer uno y luego lo vamos a ir repitiendo 8 veces. Y esto lo vamos a ir haciendo vuelta a vuelta. En los tutoriales anteriores habíamos trabajado con 2 colores y ahora nos vamos a lanzar a la piscina. Pero desde el trampolín, madre mía, vamos a trabajar con 5 colores. 5. Yo he escogido los colores de nuestro dibujo. Primero porque me han gustado la combinación de los colores, pero también porque así nos resulta un poquito más fácil y no tenemos que estar pensando en que, bueno, cuando yo digo azul es verde, cuando yo digo blanco es gris, sí. Entonces digo, bueno, pues ya que el dibujo es un poquito más elaborado, pues vamos a hacerlo lo más simple posible y he escogido los mismos colores, los mismos menos uno. Aquí en esta cenefita, esta parte de aquí, vemos que es negro. No sé si la cámara lo puede captar, pero yo os lo digo y vosotros me creéis. Esta parte de aquí es en negro. El negro en la cámara es un poco delicado el tema. Primero, es un desgaste para la vista, al menos para mí. Pero es que la cámara no capta los puntos. Entonces, he escogido este azul que es un poquito más oscuro, de tal manera que vamos a tener 4 tonos de azul. En lugar del negro, vamos a meter un azul un poquito más oscuro. Bueno, dicho esto, yo creo que lo tengo todos los puntos de inicio ya aclarados, explicados, pero luego sobre la marcha lo vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro anillo mágico. Estoy trabajando con un hilo acrílico del número 8, una aguja del número 2 y vamos a comenzar. Bueno, el hilo, os quiero aclarar, es del número 8 y tiene 4 cabos, ¿vale? Si vemos aquí las 4 hebritas, eso es algo que a veces podemos conseguir un hilo también del número 8, pero resulta de que tiene 6 cabos o tiene 3 cabos. Entonces, en esa, ahí es que está la diferencia del grosor del hilo. En este caso tiene 4 hebras. Empezamos nuestro anillo mágico, como ya hemos dicho. Voy a quitarle esta puntita que he abierto, que ha quedado toda feita. No me gusta. Así. Pues para comenzar nuestro anillo mágico, ya lo había explicado en tutoriales anteriores, no pasa nada, volvemos a explicarlo porque para quien acabe de llegar al canal, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y aquí tejemos guayú, pero también tejemos otras cositas, por eso Guayú y más cositas. Bueno, yo espero que os guste y que lo disfruten tanto como yo. Vuelvo a repetir el anillo, ¿vale? Cogemos el cabito aquí, envolvemos el dedo y
Ahora por debajo de estas hebras enganchamos nuestro hilo, hacemos este primer punto, que más que un punto es un nudito para ajustar, y ahora aquí hacemos 8 puntos en nuestro anillo mágico. 2, 3, 4, lo vamos cogiendo por dentro del anillo. 5, 6, 7 y 8. Una vez tenemos los 8, cerramos nuestro anillo tirando del el cabito que tenemos aquí, así, bien ajustadito. Ya lo tenemos cerrado. Y ahora aquí en este primer punto iniciamos nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Así. Ahora vamos a hacer una siguiente vuelta con todo aumentos, es decir que si hemos empezado con 8, vamos ahora a tener 16 en este primer punto. Vamos a hacer 2 puntos, pero estamos trabajando guayú, entonces no cogemos el punto entero, sino que cogemos la parte de atrás del punto, esta parte de aquí. A ver que lo veamos bien. Si ponemos esto así de ladito, vemos aquí que hay una espiguita, ¿verdad? Vamos a comenzar desde el primer punto para que lo veamos un poquito mejor. Cuando vamos a cerrar nuestro punto, no vamos a coger el punto entero, sino que vamos a coger la mitad de atrás. Así. ¿Vale? Bueno, aquí ese era para cerrar la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto, cogiendo la hebrita de atrás. Voy a ponerle el marcador aquí donde hemos comenzado nuestra vuelta. Espérate, en este punto. Ahora nos vamos al siguiente punto. Cogemos la hebrita de atrás, el medio punto, la parte de atrás, y hacemos otro aumento. En el siguiente, otro aumento. En el siguiente, siempre cogiendo la mitad del punto, la parte de atrás, la parte de adentro. Hasta completar la vuelta, que al completar debemos tener 16 puntos. Aquí y en este último hacemos nuestro último aumento. Nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer ya en este color que es el azul. No es el más oscuro, porque recuerden que el más oscuro reemplazaba al negro del dibujo original. Y también vamos a ir incorporando este que es el siguiente azul que vamos a usar. Entonces, estas 2 hebritas las cogemos tal que así. Las vamos a colocar aquí encima. Este último punto, como ya lo que vamos es a comenzar a tejer en azul, me voy a quedar
lo voy a deshacer para que lo podamos ver mejor, ¿vale? El último punto, y antes de cambiar de color, empezamos tal que así, y para cerrarlo, en lugar de coger otra vez la hebra para cerrar, en este caso ya cogemos el color al que vamos a cambiar, en este caso el azul, y cerramos con azul. De esta forma ajustamos un poquito. De esta forma ya podemos comenzar a tejer nuestro primer punto con este color. Pero antes de cerrarlo, como ya os he dicho, vamos a introducir también este otro, que es con el que más adelante vamos a trabajar también más adelante en pocas vueltas. Entonces lo colocamos así encima y vamos tejiendo alrededor. En esta vuelta lo que tenemos que hacer son un punto y un aumento. Entonces hemos hecho un punto, pinchamos por debajo de las otras hebras, enganchamos, hacemos el aumento por debajo. Estas hebritas se nos quedan arriba, encima, así. Y ahora un punto y un aumento por debajo de las hebras para dejarlas escondidas. Y siempre cogiendo la parte de atrás del punto. 1 y 2. Y por detrás se queda tal que así. Este vamos a tirar un poquito, tirar, jalar, así, porque la misma palabra en distintos países tiene una connotación o tiene otra. Aquí un punto y un aumento. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Un punto, un aumento. Hasta finalizar. Un punto, un aumento. En este caso vamos a acabar teniendo 24 puntos, ¿sí? Hemos empezado con 8. El siguiente fueron 16, pues el siguiente ya toca 24. Un aumento, un punto y un aumento. Y hemos acabado nuestra vuelta. Ahora volvemos a enganchar aquí nuestro primer punto de la siguiente vuelta y lo vamos a marcar. La primera no, porque el mismo color ya nos marca el inicio y el final de la vuelta, pero ahora ya tenemos que marcarlo porque si no, no lo podemos ver bien, ¿vale?